Bueno, la conferencia la haremos en castellano. De entrada, no se trata, no hemos venido aquí a convencer a nadie, que cada uno cuestione lo que ve, crea lo que tenga que creer, pero no hemos venido a convencer. Y segunda cosa previa era que no tenéis que creer lo que yo os diga. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué tenéis que creer lo que yo os diga? Simplemente cuestionarlo. Está bien. Simplemente es esto nuestro objetivo. Pasar una información que no se da desafortunadamente en los medios oficiales y a partir de aquí pues indagar, cada uno buscar un poquito las dudas aquellas que tenga. Bueno, pues muchas veces se utilizan sinónimos de forma incorrecta, demasiadas veces, lo que nos da muchas más dudas, ¿no? Por ejemplo, términos como tiempo y clima no es lo mismo. Términos como cambio climático y calentamiento global, desde luego que no tiene nada que ver. Son cosas totalmente diferentes y la gente lo mezcla. ¿Qué es el tiempo? Pues el tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un sitio particular durante un corto periodo de tiempo. Lo que nos dicen los meteorólogos por la televisión. En Albacete ha habido esta temperatura, en Zamora tal, en Sevilla ha habido esto. Esto es el tiempo. ¿Qué diferencia hay con el clima? El clima se refiere al patrón atmosférico de un sitio durante un periodo largo, lo suficiente para producir promedios significativos, usualmente varias décadas, no una semana o un mes. Es muy diferente, como veis. Entonces, ¿qué es un cambio climático? Pues un cambio climático es un cambio en la distribución de los patrones de clima en periodos de tiempo que van desde décadas hasta millones de años. Por eso es un proceso natural y cíclico que ha tenido lugar de forma continua desde el origen del planeta. ¿Qué diferencia hay con el calentamiento global? Pues que el calentamiento global se refiere al alza reciente de la temperatura media cerca de la superficie terrestre. El calentamiento global es causado mayormente por aumentos de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, muchos de ellos causados por proyectos de modificación del clima que se están implementando, como la geoingeniería, de la que no se habla o se está empezando a hablar últimamente. En el año 1988, la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente crearon el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el famoso IPCC. A partir de este año se empezaron a originar frases, mitos acerca de lo que el IPCC estaba diciendo. Resumen, ¿qué dice el IPCC? Que la humanidad es la única culpable de producir tanto CO2 por la industria civil y el consumo. No sé si vosotros os creeréis que sois culpables de consumir lo que os ofrecen, si no tenéis opción. Pues el IPCC os quiere hacer culpables a todos de posibles cambios que se pueden producir en el clima. Todo empezó desde hace mucho tiempo, pero bueno, ya el señor Al Gore, en el 2005-2006, empezó a dar como un empuje a todo esto, ¿no? Y, bueno, pues realizó un documental que en su tiempo fue como muy increíble, estábamos todos pendientes de lo que decía y nos asombró los gráficos que presentaban. El señor Al Gore, para que lo sepáis, cuando era político sobre el año 2000, su sueldo era de menos de $1 millón al año. ¿Pero qué pasó? Cuando se hizo ecoactivista, pasó a cobrar 172 millones de dólares al año. Imaginaos que la vida de político no le debió sentar muy bien y se metió a estos negocios, porque este señor, aparte de filántropo, empresario, billonario del carbón y todas las energías renovables, este señor, esto sí que es una verdad incómoda para él.
o quizás una realidad rentable, no lo sé, pero lo que dice este señor es que la respuesta está en los acuerdos mundiales sobre el CO2. Aunque cuesten billones de dólares, a él no le importa, porque tiene unas empresas increíbles que ganan muchísimos millones de dólares. El profesor Roy Spencer, físico, editó un libro que se llamó Un engaño incómodo, cómo Al Gore distorsiona la ciencia climática y la política energética. Y nos habla como que Al Gore adopta un enfoque muy ingenuo en ciencia climática. Apoya el cambio a las energías renovables sin comprender los costos y las consecuencias para la humanidad. Conceptos pseudocientíficos como calentamiento global, CO2 y efecto invernadero, cambio climático antropogénico han dado paso a un gran movimiento eco-religioso. Sí. Un movimiento eco-religioso. Y además a los grandes impuestos del carbono. ¿Qué quiere decir esto del movimiento eco-religioso? Ahora lo comentaremos. El profesor Hal Lewis, físico, que renunció a la Sociedad Americana de Física en el 2010, nos lo dice muy claramente. Se ha hecho una religión del calentamiento global por CO2 y este es el mayor fraude pseudocientífico de la historia de la humanidad. Y nos lo refleja en 3 puntos. La causa de este fraude, la captación de inmensas sumas de dinero, impuestos increíbles, el control de importantes sectores de la economía y la limitación del desarrollo de numerosos países emergentes que no califican de estos países. El profesor Ivar Giaeber, premio Nobel de Física en el 73, también dejó la Sociedad Americana de Física porque emitió un comunicado oficial diciendo que las pruebas eran incontrovertibles sobre el calentamiento global. Y este señor, pues, obviamente se opuso a esto porque en ciencia, si tienes una teoría y la evidencia demuestra que no es cierta, hay que desestimarla. El filósofo Karl Popper nos dice que la ciencia se diferencia de la religión en que se debe estar discutiendo constantemente la falsedad o no de cualquier teoría. Si una teoría científica no admite las dudas, no es ciencia, es religión. Ya casi puedo ilustrar la historia. Podríamos cerrar la conferencia aquí casi. Composición del aire de la atmósfera, muy sintomático esto. Nitrógeno 78%, oxígeno 20,9%, gases menores argón 0,90%, otros gases 0,17%, el helio, neón, metano, etc. Y el dióxido de carbono 0,035%. El peligroso dióxido de carbono 0,035%. ¿Qué es lo que produce el CO2? Pues se produce después de un aumento de la temperatura, nunca antes, nunca. Es una consecuencia de la subida de la temperatura y no su causa. ¿Qué generan los gases de efecto invernadero? Pues un gas de efecto invernadero, como sabéis, son gases atmosféricos que ayudan a atrapar el calor proveniente del Sol en nuestra atmósfera. Un aumento de los gases de efecto invernadero generan cambios en el clima. Los principales gases, pues el vapor de agua, increíble, ¿no? El vapor de agua, el 95%. El dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. Nadie habla de los efectos del vapor de agua, ¿eh? ¿Por qué es importante el dióxido de carbono? Pues muy sencillo, porque las plantas y animales necesitan ingerir el CO2, pero también dependen de él para mantener el calor, ya que es un componente esencial en la atmósfera. El dióxido de carbono es un gas que se presenta naturalmente, nunca se produce. ¿Y por qué es esencial el carbono en la vida cotidiana? Pues lo que hemos dicho, la supervivencia del ser humano, las plantas y los animales dependen de él. Es el elemento que les da la vida. Si no tuviéramos dióxido de carbono, estaríamos todos calvos.
El profesor Roy Spencer nos confirma que no importa cuánto CO2 produzcamos, la naturaleza elimina casi la mitad de forma continua. Esto se debe a que la vida en la Tierra depende del CO2, del peligroso CO2 que nos quiere vender el IPCC. El profesor Don Steerbuck, geólogo, nos comenta que lo fundamental es que el CO2 por sí solo no es capaz de provocar un calentamiento global significativo. Es un resultado del calentamiento global, no la causa. Veréis muchas citas de científicos, de físicos, de médicos, porque es la única manera de darle un aire más científico a todas estas charlas, porque la verdad, los personajes que se dan de pseudocientíficos siempre están diciendo que los que niegan todo esto son anticientíficos. No sé si os acordaréis del escándalo ClimateGate en el 2009, la filtración de cerca de unos 3.000 correos electrónicos en una universidad de Inglaterra. El IPCC creó en estos correos electrónicos, se pueden ver que el IPCC creó un supuesto programa de análisis estadístico donde se manipulaban cifras sobre el llamado calentamiento global y cómo se fundó un lobby de propaganda falsa para difundir estos datos. Esto, el grupo IPCC. El profesor Hal Lewis nos dice que se ha llegado a una complicidad con la falsificación de datos y modelos matemáticos, precisos para mantener un falso clima apocalíptico sobre el calentamiento global de la Tierra. Supongo que casi todos conoceréis lo de la gráfica del stick de hockey, la gráfica que utilizó el profesor Michael Mann, que es relativa a una reconstrucción de la temperatura en los últimos 1000 años en el hemisferio norte. El gráfico eliminaba el periodo cálido medieval que existió entre el siglo IX o el siglo XIV, y así podía mantener con este gráfico que estaba pasando algo sin precedentes con el clima, porque se disparaba al final de todo. Bueno, pues lógicamente se empezaron a mirar otros gráficos, como este de Lundquist, no de 1000 años atrás, sino de 2000 años atrás, en el que se puede apreciar perfectamente este periodo cálido medieval que ignora el señor Michael Mann, junto con otros ciclos de frío y de calor, en los últimos 2000 años solamente. ¿Qué ocurre? Que personajes como Stephen McIntyre, auditor de ciencias climáticas, o el profesor Ross McKittrick, profesor de economía en Ontario, vieron que este señor Michael Mann manipulaba increíblemente unos gráficos a su criterio. Por lo tanto, empezaron a descubrir estas manipulaciones del señor Mann. El señor Mann, como que no acepta que le critiquen, tuvo otro profesor, el profesor Timothy Ball, climatólogo también, canadiense, que fue acusado de difamación por parte de Michael Mann, pues pretendía demostrar errores y modificaciones graves en sus gráficos, además de utilizar fondos públicos para cometer fraude de datos climáticos. ¿Qué pasó? Que este juicio duró casi 9 años, se ha terminado hace muy poco, y la Corte Suprema de Columbia Británica rechazó la demanda por difamación presentada por el profesor Mann al no presentar las pruebas requeridas para acreditarla. Entonces se le dio la razón al profesor Tim Ball. Pero hay una cosa muy grave que aquí está y hay que decirla. Lo más alarmante es que el falso gráfico de Michael Mann fue utilizado en varios informes del IPCC sobre el cambio climático, así como también por Al Gore en su famoso documental Una verdad incongrua, utilizando gráficos falsos retocados. Douglas Pollock, ingeniero civil chileno, nos dice que el negocio del cambio climático montado por la ONU duplica el dinero movido anualmente por el narcotráfico mundial, y nos habla de que la ONU recibe anualmente con estas medidas más de 100.000 millones de dólares. Por lo tanto, ¿estamos hablando de cambio climático o hay un objetivo económico importante ahí? ¿Qué le costó a España el haber incumplido el Tratado de Kioto en el año 97? Pues en esos 4 años, en 2008-2012, tuvo que pagar
a diversos organismos en cuotas de emisión de CO2 800 millones de euros. Todos son impuestos. Ahora os voy a hacer un tipo de test, ¿no? Os voy a pasar 10 fotos de 10 niños, pero un niño le dijo al mundo que le habían robado sus sueños de infancia. A ver si sabéis qué niño es este de los que iban saliendo. Este, quizás. ¿Quién lo pudo? Bueno, supongo que lo habéis adivinado ya, ¿eh? Todos los demás, todos los millones de niños explotados, a estos nunca le han robado la infancia. Solo le han robado la infancia a una niña sueca, de unos padres que lo tienen todo. Muy bien, pues vamos a meternos un poquito con la señorita Greta Thunberg, activista sueca, que difunde el alarmismo del IPCC con frases que le dicen que diga. Como sabéis, los 3 objetivos clave que se usan para controlar a la población son culpa, negatividad y miedo. Si se consiguen estos 3 objetivos, inculcarlos en la población, la tienes controlada. Y esta niña, pues con sus palabras, con sus demasiados esfuerzos que hace para decir lo que le dicen, lo está haciendo, lo está poniendo ahí estos conceptos. Y la gente no lo creemos, ¿eh? Nos creemos que somos culpables y que estamos matando al mundo y que nos estamos muriendo y que todo esto no lo creemos encima. ¿Creéis que esta chica, alguien le ha hablado de geoingeniería? ¿O de gestión de la radiación solar? ¿O sabe algo de partículas de nanotecnología en la atmósfera? ¿O sabe algo de inyección de aerosoles en la estratosfera? ¿Creéis que esta niña sabe algo de esto? Sí. ¿Sí? Pero no lo dice. Con 16 años saben mucho de esto. Esto es científico total. Bueno, algo habrá oído. Algo habrá oído o mucho le habrán dicho, ¿no? Pero curiosamente no habla de todo esto, ¿vale? Eso es. ¿Qué pasa? Alguien le ha dicho a Greta que el magnate del petróleo Maurice Strong convocó la primera cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. Que por cierto, no sé si alguien se acuerda de Severin Kuri Suzuki, que fue una niña canadiense de 12 años que salió en esta cumbre a decir también palabras para las futuras generaciones jóvenes, como ahora lo hace Greta Thunberg. Pero ya nadie se acuerda de Severin Suzuki. ¿Alguien le ha dicho a Greta que la industria del petróleo y de energía fueron claves en la creación del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente? Yo creo que probablemente no, nadie le ha dicho esto a Greta. ¿Alguien le ha dicho a Greta que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de la que surgió el Acuerdo de París del 2015, fue formulada por capitalistas de riesgo globalista? ¿O que junto a la Organización Mundial de la Salud, el NUMA, bajo el liderazgo del magnate petrolero Maurice Strong, creó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático? Yo creo que nadie se lo ha dicho a Greta. Entonces, probablemente Greta y los miles de adolescentes que protestan inspirados por su demasiado potente equipo de relaciones públicas, no tengan ni idea de que están marchando para promover una agenda económica diseñada por corporaciones multinacionales. Estoy seguro. Y hago un inciso, no sé si conocéis a esta chica. Esta chica está siempre al lado de Greta. Curioso, ¿no? Se habla que es la entrenadora personal de Greta. Luisa Neubauer, activista alemana de una organización, también ONG, financiada curiosamente también, entre otros, por George Soros y Bill Gates. Siempre está al lado de ella. No sé si alguien se había fijado en este tema. Cuando
hay un pequeño vídeo que salió de un señor cuando estaba creo que en Dinamarca, le quiso preguntar a Greta algo sobre la manipulación del clima y tal, no dijo nada. Y enseguida vino una persona y se la llevó a Greta, porque no era capaz de contestar una pregunta científica que le hacían un señor sin estar previamente saber lo que tenía que responder, ¿no? Cuando hablo de ONGs, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque ¿quién hay detrás de conocidas ONGs? ¿Quién hay? Pues el famoso sociólogo James Petras, neoyorquino, nos dice que las mayores subvenciones que reciben conocidas e influyentes ONGs, aparentemente solidarias y supuestamente independientes, proceden de fundaciones privadas al servicio de los poderes establecidos. Curioso. Un giro estratégico que pasa de abandonar las viejas tácticas de represión para pasar a controlar los movimientos de protesta, financiándolos, integrándose en sus estructuras o directamente creándolos y dándoles apariencia de críticos o progresistas. ¿Con qué objetivo? Muy fácil. Evitar un auténtico movimiento global independiente y coordinado de resistencia contra las bases del poder, sin cuestionar asuntos de fondo que puedan perjudicarles. Muy fácil, es un objetivo muy bueno. ¿Cómo una chica de 16 años ha podido llegar a ser portada de revista sin tener un soporte detrás increíble? Ya no digo potente de relaciones públicas, mucho más. Si no, no nos llega esto. Llegar incluso a la portada de la revista Time, donde solo llegan los magnates, empresarios, cantantes, artistas de cine, gobernantes de primera categoría, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Y dentro de las fotos que le hicieron para la portada, se os pasaré una foto para que veáis. Esta es Greta también, con el pelo lacio, largo, sin coletas, mirada a la cámara, suave, dulce, hombro desnudo, coqueta. Si creéis que no está manipulada esta niña, pues os lo creo. Cada uno que crea lo que quiera. Dejemos a Greta, pasemos a la doctora Valentina Zarkova, profesora en matemáticas y astrofísica. Nos dice que debido a que el IPCC considera que el calentamiento global antropogénico es la única causa posible del cambio climático, y no tiene nada que decir sobre el impacto del Sol en el clima de la Tierra, hace que su opinión sobre el clima carezca de sentido. Como sabéis, hay muchas patentes relacionadas con la modificación del clima. Simplemente voy a hacer unas reseñas muy cortas, que en 1927 se patentó el primer prototipo de avión para dispersar humo líquido, imaginaos. En los años 50 se mejora la reducción de las precipitaciones utilizando diatomitas y cloruro de calcio. En los años 60 se dispara el uso del aluminio y el ácido sulfúrico, tratando de imitar las emanaciones volcánicas y sus efectos en la reducción de precipitaciones. En los años 70 y 80 se perfecciona la pulverización y esparcimiento de mezclas en geoingeniería compatibles por vía aérea. En los 90 se crean nubes de ionización artificial con radiaciones electromagnéticas con dispersión de óxido de aluminio estratosférico, y en el 2000 se introducen compuestos a través de nanotecnología, con la producción en masa de polímeros autoensamblables, nanofibras y nanotubos de carbono. Imaginaos un poco la evolución que ha tenido todo esto. Cada vez se habla más de la manipulación del clima, de la palabra geoingeniería, que si el clima está manipulado, que si la ingeniería climática no admite la marcha atrás, manipulación deliberada del clima, experimentos en ingeniería climática, ventajas e inconvenientes de la ingeniería. Esto no se ha hablado hace poco. Pues lo que os queremos hablar precisamente es esto. No queremos hablar ya ni del CO2, ni del cambio climático, sino de lo que producen los proyectos de modificación artificial del clima, que es la geoingeniería. Muchos de vosotros habéis visto en el cielo grandes estelas
químicas que tapan el sol y producen luego un efecto invernadero de calefacción del clima. Esta dispersión de aerosoles son mediante estas estelas químicas persistentes que se van abriendo, se mantienen, tapan el sol y está a diario, lamentablemente. ¿Cómo definiríamos estas estelas químicas persistentes? Pues bueno, pues son largos y visibles rastros dejados por aviones, pudiendo incluir junto al combustible componentes tóxicos o biológicos, dispersados con un propósito no revelado al público, formando parte de operaciones clandestinas que podrían modificar y dañar gravemente nuestra biosfera y nuestro organismo, nuestra salud. Por lo tanto, no estamos hablando ni de estelas de condensación, ni estelas de vapor de agua, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo que se está haciendo, se está dispersando en el cielo y que puede provocar muchas enfermedades y alterar lógicamente la biosfera. No es una filosofía, no es una religión, no hay que creer en nada. Simplemente hay que abrir los ojos y mirar cada día al cielo y comparar si es lo mismo lo que vimos ayer, lo que hay ahora y qué vendrá mañana. Mirar que hay muchas cosas en el cielo que ocurren que son muy diferentes cada día. El filósofo Henri David Thoreau nos dice que lo que importa no es lo que miras, sino lo que ves. Si no se trata de mirar, se trata de ver, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que no miramos el cielo? ¿Manipulación artificial del clima? ¿Existe? Claro que existe. Ya en el año 1966 los Estados Unidos elaboraron un programa de modificación climática. 10 años más tarde, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró una convención en la que en una resolución establecía la prohibición de manipular el clima con fines militares u hostiles. Por lo tanto, quiere decir que si lo prohibía es que lo estaban haciendo. Los cambios climáticos son fenómenos naturales, no hay ninguna duda de ello, pero si estos cambios son provocados por el ser humano, debería llamarse manipulación climática, manipulación artificial del clima, con proyectos relacionados con la geoingeniería. Una foto muy curiosa de una nube cuadrada, muy normal, por cierto. Manipulación climática realizada mediante transmisión de radiofrecuencias. ¿Cómo de anormales han de volverse nuestros cielos antes de que la ciudadanía comience a mirar hacia arriba y empezar a cuestionar y a hacerse preguntas? ¿Cómo hemos de ver los cielos para ello? El señor Edward Murrow, ya en los años 60, un gran periodista americano, nos decía que para ser persuasivo debemos ser creíbles. Y para ser creíbles hay que ser veraces. ¿Qué quiero decir con esto? Que si queremos hablar con rigurosidad, con veracidad, utilicemos términos científicos. Así de sencillo. No utilicemos el término chemtrail. ¿Por qué? Porque el término chemtrail o chemtrails ha servido durante mucho tiempo para coordinar un poco y saber de lo que se hablaba. Pero ya hace tiempo que el término chemtrails está desprestigiado totalmente. En las redes sociales se pueden encontrar muchas cosas relativas a chemtrails que son reales, verdaderas y aterradoras, pero también mentiras, muchas mentiras. Entonces, mejor no utilizar este término. Utilicemos terminología científica. Y cuando hablamos de términos científicos, ¿de qué hablamos? Pues de geoingeniería, que es la ingeniería climática, o bien de la inyección de aerosoles en la estratosfera, o bien de la gestión de la radiación solar. Terminología totalmente científica, para que no se puedan reír los pseudocientíficos si a alguien se le ocurre hablar con toda su buena fe de chemtrails. ¿Qué es la geoingeniería? Pues es un conjunto de técnicas que incluyen la manipulación deliberada a escala global de un proceso medioambiental que afecta el clima del planeta, con el objetivo de limitar cambios climáticos adversos. Es la justificación
de la geoingeniería evitar el calentamiento global. Inyección de aerosoles en la estratosfera, ¿qué es? Es la dispersión intencional de aerosoles con sulfatos estratosféricos con el fin de limitar el impacto del cambio climático debido al aumento en los niveles de gases con efecto invernadero. Recordemos que se están dispersando por vía aérea sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre, que por oxidación se convierte en ácido sulfúrico. Y esto nos cae encima. No es nada bueno ni para los campos ni para las personas. ¿Qué es la gestión de la radiación solar? Pues son formas de ingeniería climática que buscan reflejar y desviar la luz entrante del Sol, dispersando en la atmósfera millones de toneladas de partículas reflectoras de la luz eléctricamente conductivas, como son el aluminio o el bario, que son altamente tóxicos. Esto lo hacen para desviar la luz, que no se caliente la Tierra, son proyectos de geoingeniería, y con lo cual el efecto invernadero es cada vez más peligroso. ¿Qué nos dice de Whittington? Este señor ha investigado todos los niveles de geoingeniería y yo recomiendo que entréis en su página geoengineeringwatch.org, que hay una cantidad de información brutal y lo tiene en inglés, pero hay una página que es en Latinoamérica, geoengineeringwatch.org, Latinoamérica, está en castellano. Este señor nos dice que estos programas clandestinos de geoingeniería atrapan más calor en la baja atmósfera del que reflejan, que interfieren y rompen el ciclo hidrológico, cada vez hay menos lluvias, destruyen la capa de ozono, aumentando a niveles letales la exposición a la radiación ultravioleta, contaminan toda la superficie del planeta incluyendo la capa de aire que respiramos, destruyen los patrones de viento y los patrones de las corrientes marinas. El profesor Marvin Herdon, físico y químico nuclear de California. Este señor es uno de los que ha abanderado más la información sobre el tema de la geoingeniería y los graves problemas que comporta. Nos dice que los desechos tóxicos de las cenizas volantes de carbón consisten en partículas del tamaño de la micra y la submicra, ideales para ser pulverizadas en forma de aerosol por los aviones dedicados a las prácticas de geoingeniería y modificación del clima, ya que son altamente eficaces en el bloqueo de la luz solar. La profesora Claudia von Boelfort, austríaca, dice que los militares necesitan una atmósfera conductora. Por eso están pulverizando metales pesados como el bario, el estroncio y el aluminio, que son un gran conductor de ondas electromagnéticas. Nos habla siempre esta señora de utilización militar. La atmósfera, al estar llena de metales, se está secando, por lo que tenemos mucha menos lluvia. Esto no tiene nada que ver con el calentamiento global y el CO2. Entonces, ¿qué se ha encontrado en los análisis que se han realizado en muestras en la tierra, en la hierba, en la nieve? Pues os vais a sorprender, porque se han encontrado agentes patógenos realizados en laboratorio, como bacterias, hongos, virus, óxidos de titanio, aluminio y otros metales pulverizados, esporas de sangre seca, sales de bario radioactivo, sustancias cristalinas, microfibras de polietileno y dióxido de silicio en forma de microsensores y nanofilamentos. Nos estamos metiendo ya en nanotecnología. La nanotecnología simplemente es una tecnología robótica de diseño y manipulación de átomos y moléculas a una escala muy pequeña, nanométrica. La escala nanométrica es un nanómetro, es la millonésima parte de un milímetro, para que veáis lo pequeño que se están trabajando. Y un ejemplo, pues mira, un cabello humano mide 80.000 nanómetros. Imaginad con qué tecnología y a qué escala pequeña se está trabajando. Estos son, digamos que, no sé, nubes extrañas con rayadas, pero no se ven muy bien los colores. A veces hay nubes de ese tipo que se aprecian colores. Y hay quien te dice, ¡ah, qué bonito la naturaleza, el arco iris! No, arco iris no, porque no está aquí lloviendo
sencillamente son metales que son reflejados por el sol y hacen estas formas de color increíbles. Uno de los componentes también de la dispersión de estas nanopartículas en la estratosfera es el dibromuro de etileno, que es el dibromoetano, que es desecante, muy tóxico, que produce irritaciones en las mucosas y en los ojos, resecando la piel y acelerando el envejecimiento. Es un pesticida que fue prohibido ya en el 83 por la Agencia de Protección del Medio Ambiente por ser cancerígeno, solo por ser cancerígeno. El profesor, el exbiólogo, exbiólogo forestal, Francis Manger, nos dice que la geoingeniería es un factor en el colapso de los insectos y esto va a influir en todo el ecosistema normal. Nunca antes habíamos encontrado aluminio dentro del sistema circulatorio de las plantas. El doctor Russell Blaylock, neurocirujano americano, nos dice que hay evidencia de que están rociando en nuestros cielos toneladas de compuestos de aluminio nanométricos. Y dice que su principal preocupación es el efecto de estas partículas en el cerebro y la médula espinal. Enfermedades neurodegenerativas, incluyendo Alzheimer o la esclerosis lateral amiotrófica, están fuertemente relacionadas con la exposición al aluminio en el medio ambiente. Roger Payne, biólogo, 40 años estudiando las ballenas, hizo unos estudios, uno de ellos, con más de 1000 ballenas, demostró que tenían un altísimo nivel de aluminio y cromo en sus tejidos. Las ballenas. Y nos recuerda que alrededor de 1 billón de personas en este planeta usan la comida del mar como la principal fuente de proteínas de origen animal. Estas sustancias son acumulativas en el cuerpo y no podemos deshacernos de las mismas. La doctora Stephanie Seneff nos dice que el aluminio podría combinarse con el glifosato para aumentar problemas neurológicos, afectando a la glándula pineal, muy susceptible a este tipo de toxinas ambientales, y nos vuelve a hablar de que puede propensar enfermedades neurológicas como el autismo, Parkinson y el TDAH. El profesor francés François Girvet nos dice que en 2013 la superficie del témpano de hielo marino del Ártico ha presentado un déficit limitado en verano, muy inesperado para los alarmistas. Pero el témpano de hielo de la Antártida presentó un excedente del mismo orden e incluso un récord absoluto confirmado por la NASA y todo. Es decir, ¿el cambio climático es la verdadera causa del deshielo del Ártico? Pues os lo comento. Supongo que muchos de vosotros ya lo sabéis, que hay un 30% de reservas mundiales de gas y un 13% de las reservas de petróleo todavía no descubiertas que se hallan bajo las heladas aguas del océano Ártico. ¿Qué ocurre con esto? Pues que nos sale el señor Mike Pompeo, secretario de Estado americano, nos dice que además de la gran cantidad de petróleo y gas no descubiertos, se encuentra abundante uranio, oro, diamantes y millones de kilómetros cuadrados de recursos y nuevas rutas sin explotar. Con lo cual, el deshielo del Ártico es una oportunidad de negocio y está a la vanguardia de las oportunidades y la abundancia. Muy bien. Chapó. ¿Qué se está cazando hoy en el Ártico? Pues antes los pescadores del norte de Canadá, la pesca era su principal fuente de industria. Hoy en día los pescadores se han convertido en cazadores de icebergs. ¿Por qué digo iceberg? Porque rompen bloques de hielo, los condensan, los sacan el líquido puro del agua y lo venden, lo convierten en plantas embotelladoras para venderlo a hoteles de lujo. Negocio con el cambio climático. A 12 euros venden esta botella de agua del Ártico. El profesor Richard Lindzen está cansado de repetirlo, pero bueno, como que hay que repetirlo, lo decimos. Estas chimeneas están emitiendo vapor de agua, no CO2. El CO2 es un gas invisible, pero se ha convertido en una imagen icónica para mostrar un riesgo climático. Que todos nos venden imágenes estas como somos increíbles. Pues no, el CO2 es transparente, no se ve. Esto es vapor de agua.
¿Y si ponemos en cuarentena el concepto cambio climático y pasamos a llamarlo manipulación climática? Pues podríamos empezar a cambiarlo. Las formas más graves de daño a la atmósfera que están destruyendo el planeta, con verdades a medias, esto nos lo dice de Wilkinson, son la ingeniería del clima, las radiaciones mediante transmisiones electromagnéticas, las detonaciones nucleares, los lanzamientos de cohetes espaciales, la liberación de químicos, destrucción de bosques y deforestación de selvas, envenenamiento de los océanos, corte del flujo de precipitaciones y manipulación y dispersión de partículas eléctricamente conductivas en nuestros cielos mediante los aviones. Hay muchas más, pero no podríamos ponerlas todas aquí. El señor Clifford Carrington, físico, nos está diciendo que estas inyecciones de aerosoles estratosféricos forman parte de un proyecto conjunto del Pentágono para probar enfermedades y sustancias para la guerra química y bacteriológica. El profesor Paulo de Santis, físico, nos decía que hay una suma de intereses entre el complejo militar y el sector industrial. En el sector agrícola, las sustancias químicas y biológicas que se están dispersando promueven grandes intereses internacionales de Monsanto, Bayer, Syngenta, Aventis, BASF. Y me quedo con una frase suya que siempre me ha gustado, que decía: hay una guerra a la tierra a través del cielo. El señor Marcos Alonso, agricultor de La Guareña, en Zamora, nos dice que Monsanto hace años que tiene patentadas las únicas semillas de maíz, soja y cereales resistentes al aluminio, a los rayos ultravioleta y a las sequías. Quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar también del tema del glifosato, que es un herbicida, como sabéis todos, que ha sido clasificado por la OMS como probablemente cancerígeno para los seres humanos. ¿Cómo la OMS, una organización tan seria y tan respetada por todos, puede decir algo tan inconexo y ambiguo como probablemente cancerígeno para los seres humanos? O es cancerígeno o no lo es. Demasiados intereses hay aquí para que sea ambigua la OMS, como en otras muchas cosas. El profesor Van Herdon, acabaremos ahora esta primera parte, nos dice en un trabajo que hizo muchas cosas y acabó con muchas preguntas, como por ejemplo: ¿están siendo los gobiernos y sus políticos engañados con la excusa de que la dispersión troposférica de aerosoles se hace para prevenir el calentamiento global? ¿Creéis que están engañados nuestros políticos? No. Creo que no saben los que no saben nada tampoco, ¿eh? Los que saben. Los militares han investigado el uso del clima como arma de guerra desde el año 47. Pero, ¿a qué coste para la salud humana y del medio ambiente? Eso no se dice. ¿Por qué hay científicos que promueven la idea de que la geoingeniería es algo del futuro, cuando saben perfectamente que la geoingeniería troposférica se está llevando a cabo a nivel mundial desde hace décadas? No es ninguna película de ciencia ficción esto. Bueno, una pequeña pausa para respirar este cielo tan bonito aquí. 5 minutos. 5 minutos. Bueno, ya habéis respirado ya un poquito, ¿no? Mark Twain nos dice que es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Doy paso con este al bloque de programación subliminal en publicidad, que es un punto estratégico para manipular a las personas de una forma sorprendente. ¿Qué es la manipulación subliminal? Pues consiste en usar un fondo de estelas químicas que, dando el producto que se quiere vender, el primer plano. En el fondo siguen viendo unas estelas que nuestro subconsciente, nuestro consciente se fijará en el producto, mientras que el fondo este quedará grabado en nuestro subconsciente. Y así no se normaliza, lógicamente se normalizan las estelas químicas. Pero nuestros hijos no están
No, están ahí también metidos en este engaño. Películas de todo tipo, hay nubes extrañas, que son nubes de geoingeniería, no son nubes normales, y los niños ya de pequeños ya se van cogiendo en la normalidad de este tipo de nubes. Nuestros adolescentes, ya digamos, con sus videojuegos o con sus cómics, ¿no? Esto es la manipulación subliminal en la publicidad. El doctor Dietrich Klinghardt dijo que un paciente mío, productor de películas en Hollywood, recibió 60 millones de dólares para retocar películas de dibujos animados de Disney en los años 50 y 60, añadiendo cielos con estelas químicas. Muy fuerte. Muy fuerte. Os voy a presentar una cervecería de California donde hacen muchas cervezas, pero una de ellas me llamó mucho la atención porque se llama Chemtrails, una cerveza. Para normalizarlo, el término, pues una cerveza que se llama Chemtrails, aquí os la presento, con un avión reactor a toda pastilla y con la palabra Chemtrails como, bueno, normal, no pasa nada. Normalizando. Este es un pequeño anuncio que siempre me ha hecho mucha gracia y os lo paso. A ver si comento un poco porque es divertido. Se destapaba la chapa de la botella esta, de esta bebida, y de dentro salían 3 aviones a reacción, ¿no? Con unas estelas químicas brutales, ¿no? Y entonces salió otra botella al lado y salían otras 3 aviones con unas estelas químicas brutales, así como muy divertido, la verdad. Este póster de Zamora me encanta porque es muy tétrico y yo creo que querían conseguir lo que lo han conseguido, estas sombras en primer término, oscuras, negras, con estas cruces negras, es muy tétrico. Pero a color, pues unas estelas químicas detrás, pues que para darle todavía un ambiente más tétrico. Muy bien conseguido por el diseñador. En un programa de televisión francesa, un telediario de las 8, de gran audiencia, pues en un momento determinado aparece esta imagen por detrás de este avión. Digo, ostras, ¿van a hablar de estelas químicas o van a hablar de geoingeniería o qué? No, mi gozo en un pozo. Era para vender un plan de fidelización para viajar en avión con Air France. Pero ¿a qué viene esta imagen de no sé, 8 o 10 metros detrás con estas estelas? Normalizar. Estas imágenes de estas monedas acuñadas en el Vaticano con unos símbolos un poco extraños, ¿no? No vamos a meternos en los signos que tiene, pero sí en este de aquí. Yo en principio pensaba que era el Espíritu Santo, pero no era el Espíritu Santo, porque viniendo del Vaticano, ¿qué hace un avión a reacción con unas estelas larguísimas encima del mundo? Lo dejo a libre criterio de cada uno. La compañía Oliver's Travel, inglesa, ofrece servicios de siembra de nubes para garantizar bodas soleadas para ricos. Es decir, que si tú tienes 125.000 euros, te garantizan que el día de tu boda no va a llover. Pero garantizado, ¿eh? Unas semanas antes salen los aviones, rompen nubes, secan nubes y puedes celebrar tu boda con eso. Los Juegos Olímpicos de Pekín, muy claro y muy visible, que se garantizaron unas ceremonias de apertura y clausura inolvidables, lanzando cientos de miles de misiles con yoduro de plata y diatomita semanas antes de los Juegos, y desde luego se lucieron los chinos porque unos juegos impecables, ¿no? Una luz impecable. Pero bueno, la manipulación climática estaba ahí. Otro anuncio de un bolígrafo conocido francés hablando de ingeniería punta y mezclando la ingeniería punta con un avión a reacción, echando unas estelas muy extrañas, mezclando geoingeniería con ingeniería, en fin. Para normalizar, todo vale.
un programa de televisión de la manipulación subliminal también era evidente, control mental. Hicieron una pregunta: ¿de qué está hecha la estela blanca que dejan algunos aviones? Pregunta. Vapor de agua. Vapor de agua, perfecto. Normalizando que es gerundio. Revistas famosas, las revistas médicas. Esto puedo hablar con un poquito más de criterio porque yo he estado en un laboratorio farmacéutico y sé de qué está hablando el doctor Peter Gotche. El interés y las seguridades económicas de las multinacionales farmacéuticas en época de crisis fueron corrompidas, corrompieron, mejor dicho, a revistas grandes internacionales como Lancet, New England Journal, British Medical Journal. ¿Qué pasó? Cuando hay crisis no hay dinero, pero las empresas químico-farmacéuticas, las multinacionales, tienen mucho dinero. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿quieres dinero para subvencionar la revista y tal? Bueno, pues méteme este artículo, el artículo de Glaxo, o este artículo de Merck, o este artículo de Sanofi, de Aventis, que no estaban realmente vigilados ni comprobados la parte de contraindicaciones del artículo. Se mostraba el producto, pero el artículo no mostraba sus inconvenientes, ¿no? Y estas empresas, estas revistas tan buenas, se llegaron a corromper porque necesitaban dinero para seguir adelante. Esto lo dice este doctor Peter Gotche, que además ha hecho unos libros muy interesantes. Yo lo recomiendo si alguien puede leerlos, porque habla y deja una bibliografía, unos nombres, una cantidad de departamentos, de secciones de laboratorios, nombres de directores de revistas como The Lancet, British Medical Journal, nombres, apellidos, porcentajes, dinero. Es increíble la cantidad de bibliografía que hay en estos libros, y nos dice que las farmacéuticas anteponen los beneficios económicos a los pacientes y poco les importa que sus acciones puedan provocar un incremento de la mortalidad. Es un poco fuerte, pero si leéis estos libros os quedaréis pues como anonadados. Como sabéis, yo he estado en una empresa farmacéutica y sé de qué se habla. He asistido a muchas convenciones nacionales con delegados de visita médica, en los cuales se informaban de los productos, de las técnicas que tenían que utilizar para hablar con los médicos, y a los delegados de visita médica generalmente siempre se les salía con 3 palabras clave. Os digo la primera: vender. ¿Alguien sabe otra palabra? Vender. ¿Y la tercera, sabes qué cuál es? Vender. Pues vender. Tenéis el cargo ya adquirido para poder ser delegados de visita médica para vender un producto. Vender es lo más importante. No es igual lo que contenga lo que vas a vender. ¡Vender! Otras manipulaciones informativas sobre el cambio climático también incluyen importantes revistas científicas. Y no se salva nadie. Por ejemplo, voy a hacer un inciso en el National Geographic. Apareció esta foto, no sé si alguno lo han visto. Este oso estaba muriendo y tal, y hablaba de una triste escena que te hace pensar en tus hábitos de consumo y tu huella de carbono, pobre osito. Así es como un oso polar a punto de morir por el cambio climático. Este oso se estaba muriendo de cáncer. Al cabo de unos meses, unos 7 u 8 meses, hubo de poner National Geographic una nota en su revista del interior, en el mes de agosto, que no lo leí mucha gente, diciendo que este oso estaba muriéndose de cáncer y no tenía nada que ver con el cambio climático. Pero la imagen ya estaba dada. La gente ya se lo ha creído. No ve si hay una notita después aclaratoria del porqué. No lo ve. Solo ve que osos están muriendo por nuestra culpa. Otra manera de manipular. Y otra manera de manipular, que no quedan osos, lo que decía Al Gore, no van a quedar osos y tal, se van a extinguir. La población de osos polares crece mientras los ponen como ejemplo de los estragos del cambio climático. Os aconsejo que podáis entrar en la página Polar Bear Science,
donde hay muchos científicos y muchos inuits y mucha gente de la zona de Groenlandia y de la bahía de Hudson que están contando los osos, la colonia de osos que hay. Y aunque es estimado, porque hay que reconocer que es difícil, no están bajando, están incrementándose. Por eso que en esa página es importante que, si queréis, os hace curiosidad y podéis verlo, entrar. La desinformación de los meteorólogos, muy grande, como ya sabéis. Nubes finas, algunas estelas de aviones. Esta que dicen que tranquilos porque estos aviones solo expulsan vapor de agua por sus motores, como si sabemos todos que los aviones funcionan con agua, con vapor de agua, ¿no? Tranquilos, no pasa nada. O preciosas imágenes de estelas de avión con vapor, esta de Logroño, tal, qué bonita que es, ¿no? O dando mensajes dirigidos por el IPCC. ¿La Tierra se está calentando? Sí. ¿El responsable es la actividad humana? Sí, nos lo dicen ellos. ¿Influyen más los cambios del Sol? No. ¿Esto ya ha pasado antes? No. ¿Aún estamos a tiempo? Sí. Esto lo estamos viendo hoy en día. Son mensajes dirigidos totalmente. Yo creo que hay muchos meteorólogos que tampoco saben, dicen lo que les dicen que digan, pero tampoco son conscientes de lo que pasa realmente. Y si no fuera vapor de agua, yo siempre digo, y si cuando hay algún problema, preguntároslo, y si me estuvieran haciendo daño, y si esto fuera malo para mi salud, y si nos estuviera engañando la televisión, y si la verdad fuera otra. Pues aquí tenemos a Philippe Verdier, ex meteorólogo de France TV, que en su libro Investigación Climática denunciaba la corrupción de los poderes políticos y medios de comunicación, afirmando que los meteorólogos están obligados a mentir a la población. Y yo creo que algunos a mentir, los que saben, pero los que no saben, yo creo que no saben ni que mienten, ¿no? El exmeteorólogo Scott Stevens también tiene muchas conferencias con mucha bibliografía y nos dice que la ingeniería climática se está llevando a término y sus consecuencias son fatales para la supervivencia del planeta. Un inciso en HAARP. Muchos habéis oído que es HAARP, ¿no? HAARP, este programa de investigación de aurora activa, de alta frecuencia, las iniciales en inglés, que es un programa ionosférico financiado por la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de la Defensa y la Universidad de Alaska. Vale. ¿Qué es HAARP? HAARP son instalaciones, hay diferentes instalaciones consistentes en numerosas antenas transmisoras de muy alta potencia, que pueden emitir 1 gigavatio de ondas de radio de alta frecuencia, estos son 1000 millones de vatios, los cuales pueden penetrar en la ionosfera modificando sus condiciones, introduciendo cambios químicos en su composición. Estas instalaciones interactúan con la corriente de electricidad que flota sobre la Tierra, lo que se llama el electrojet aureal, cambiando la corriente y generando ondas de baja frecuencia y ondas de muy baja frecuencia. Estas instalaciones son capaces de interceptar la radiación solar y transmitirla en rayos concentrados de microondas a cualquier punto del planeta. En Rusia tienen su proyecto HAARP, que le llaman proyecto Sura, y en China es el proyecto Meridian. Bueno, HAARP le llaman Meridian, pero es lo mismo. La doctora Rosalie Bertel, que denunció ya estos efectos de radiación sobre nuestra salud, nos dice que HAARP forma parte de un sistema integrado de armamentos que tiene consecuencias ecológicas potencialmente devastadoras. La capacidad que tiene el HAARP de producir cantidades muy elevadas de energía, comparables a una bomba atómica en cualquier parte del planeta, por medio de haces de láser y partículas, es aterradora. Elizabeth Rosher, científica e investigadora americana, desde un punto de vista militar, es la arma geofísica más sofisticada de destrucción masiva, porque puede ampliar, generar, desviar, eliminar huracanes, tsunamis, sequías, inundaciones, terremotos, cualquier fenómeno atmosférico.
Por su gran potencia, constituye un instrumento capaz de desestabilizar selectivamente los sistemas agrícolas y ecológicos de regiones enteras. Patrick Roddy, un señor químico, dice que se han descubierto pautas sospechosas en las trayectorias de los huracanes Harvey e Irma. Tras estudiar las imágenes de satélite de la NASA, se distinguen diferentes elementos, brumosos, bruma, patrones de ola, que son habituales en las estelas de agentes químicos pulverizados. Un hecho que pondría de manifiesto la intervención del hombre al haber materiales de geoingeniería alrededor de los huracanes. No lo digo yo, ¿eh? Todo esto está comprobado y lo podéis ver en internet, en las redes sociales varias. El doctor Nick Beck, científico canadiense, y la periodista Jen Manning escribieron varios libros referente al tema. Además, nos dicen que HAARP es un sistema capaz de manipular y modificar los procesos mentales humanos mediante la radiación pulsada de frecuencias de radio sobre extensas zonas geográficas, convirtiendo las ondas de baja frecuencia en alta intensidad. La foto de abajo es de Santiago de Chile, hace un par de meses. Las torres Gwen, esto está lleno, estas torres en Barcelona y en todas las ciudades, ¿eh? Son torres que forman una red de emisoras de ondas de muy baja frecuencia creadas artificialmente que permiten modificar el campo electromagnético específico en zonas concretas por medio de un espectro de ondas adaptadas, de comunicación, de telefonía, pero con una capacidad de modificar el campo electromagnético. Nikola Tesla reveló que la energía podía ser transmitida a través de la Tierra usando ondas ELF, extremadamente bajas. O sea, que entre las ondas ELF y las HAARP de las torres Gwen tienen muchas funciones diferentes, incluyendo el control del clima y el poder crear cambios en el estado de ánimo de la población. ¿Estas ondas son normales para vosotros? Fijaos que tienen unos patrones pulsátiles muy concretos. Se está hablando que son ondas realizadas por electromagnetismo. Hay muchos radares meteorológicos hoy en día en la Tierra, incluso en el mar. Estos NEXRAD son radares que se pueden desplazar incluso por el mar. La tecnología escalar son ondas no hertzianas, que no son rectas, no lineales, que tienden a llenar ambientes capaces de atravesar sólidos sin perder intensidad. Josefina Fraile, activista medioambiental, portavoz de la plataforma cívica Guardacielos, nos decía, entre otras muchas cosas que ha hecho, la sequía no es casual, sino fruto de la manipulación climática deliberada que rompe los frentes provenientes del Atlántico. Y como que una imagen vale más que 1000 palabras, aquí tenemos la península ibérica, tenemos unos frentes que vienen del Atlántico y con demasiada frecuencia pasan por el Cantábrico y se desvían por el norte de Europa. Aquí parece como si las tormentas que vienen hacia la península ibérica parecen como si se rompieran, como si tuvieran miedo de entrar y se dirigen hacia el norte. España se seca. Esta foto de las Islas Canarias también es muy curiosa porque las nubes rotas no cubren las islas, sino que las cruzan, pasan entre ellas. Las Islas del Sol, las Islas Afortunadas. La Organización Meteorológica Mundial, como sabéis, forma parte de la ONU y asesoran especialmente a países, en cuanto a modificación climática se refiere, como Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudí, Israel, China, España e Italia. No hace falta decir muchas cosas. Una de las virtudes que tuvo la Organización Meteorológica Mundial es la creación de una Agencia Internacional de Nubes en el 2017, creando, pues, o adaptando o poniendo 12 nuevos tipos de nubes causadas por la acción del hombre, no naturales, causadas por la acción del hombre. Se llaman las antroponubes o nubes antropogénicas. Por ejemplo, la foto esta de las líneas tan grande que veis aquí le llaman Homo mutatus, en latín, que son
mutadas por el hombre, lógicamente, muy natural, ¿no? O bien estas de aquí bajo la izquierda, las homogenitus, engendradas por el hombre, pero bueno, homogenitus queda como muy bien en latín, ¿no? Como muy serio. O las autocúpulos lenticulares, mamatus, los autocúpulos, etcétera, etcétera, etcétera. 12 nuevas nubes. El señor Julio Marbizón, un personaje, pues meteorólogo de 40 años de meteorólogo. Le hicieron una entrevista en 2016 y se atrevió a decir, porque eso lo puede permitir la edad y su experiencia, que hay una cosa de la que nadie habla, que los aviones están metiendo contaminación en zonas en las que no había. Se están viendo unas nubes en una estratosfera que no ha habido nunca. Y entonces se mete con las organizaciones ecologistas. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen sobre esto? No dicen nada, por cierto. ¿Estas nubes son naturales? Algunas no las han ni podido incluir en el atlas, ¿eh? Por lo tanto, a estas alturas sabemos que hay nubes naturales, que las nubes naturales son en forma de 3D, con diferentes colores, grises, gama de color concretos, volumen, ¿no? Estas son lógicamente las naturales. Y estas otras, las planas, blanco, grisáceas, rectas, largas, líneas, esto de natural no tiene nada. Y esto es lo que nos produce el calor, el efecto invernadero, el CO2. Bueno, hay nubes especiales que todavía no están, bueno, por su diferenciación las pongo porque son muy curiosas, pero no sé por qué se forman de esta manera. Estos son aviones un poco, no sé si alocados, o le podría llamar nubes alcohólicos, porque la forma que tienen los aviones de ir es un poco extraña. O esta foto, una nube cuadrada. ¿Dónde habéis visto nubes cuadradas que son de Cartabón esto? Leon Wikington nos dice que en estas fotos satelitales de la NASA se evidencia la manipulación del clima a gran escala, lo que se conoce como prueba impactante de la ingeniería climática. Que alguien me diga, algún entendido, me diga si esto es vapor de agua, si esto son nubes normales, si estas ondas tan perfectas y onduladas una al lado de la otra, esto es normal. Jordi Brotons, biólogo de Alicante, nos dice que si España es un laboratorio de pruebas ya para la modificación artificial del clima, es porque estamos en el siglo de la modificación. Se modifica el átomo, se modifica el genoma y ahora también el clima. Si España es un territorio experimental de transgénicos, ¿por qué no seremos también un campo experimental del clima? A ver, ¿por qué no? Y una prueba muy contundente es este Real Decreto que podéis consultar vosotros, el 849/1986, sobre el reglamento del dominio público hidráulico, es decir, el agua, donde en su artículo 3 nos dice muy claramente que la fase atmosférica del ciclo hidrológico solo puede ser modificada artificialmente por la administración del Estado, por aquellos a quienes está Bueno, el punto 4 también nos dice que cuando los procedimientos empleados, los efectos de este artículo, impliquen la utilización de productos o formas de energía con propiedades potencialmente adversas para la salud, se requerirá un informe favorable, Es decir, nos están hablando de manipulación artificial del ciclo hidrológico y de los productos o formas adversas para la salud. Quien controla el clima, controla el planeta. Nos lo decía Eisenhower sobre los años 60, Lyndon Johnson sobre los años 70 y también nos lo decía Henry Kissinger en los años 80. Controlar los alimentos y controlar a la gente, controlar el petróleo y controlar las naciones, controlar el dinero y controlarás el mundo. Por tanto, la palabra clave, control es la palabra clave. ¿Control sobre qué? Pues sobre todo, clima, agua, armamento
incluso la voluntad, la eugenesia, el medio ambiente, la orientación general, todo. Control. Y durante mucho tiempo se ha utilizado la hipótesis infundada del calentamiento global antropogénico para avanzar en una agencia globalista y eugenésica. Por eso se crearon el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el famoso IPCC. Y ya que hablamos de esta agenda eugenésica, solo 4 puntos. Uno de David Rockefeller: el impacto negativo del crecimiento de la población en los ecosistemas planetarios se está volviendo espantosamente evidente. Vosotros mismos creed lo que queráis. O esta de Maurice Strong: lo más importante a tratar es el explosivo incremento de la población en gran parte de los países en vías de desarrollo. Este crecimiento no puede continuar, la población debe ser estabilizada. Yo, en fin, en lugar de estabilizada, digo sacrificada. O bien el Club de Roma: en la búsqueda de un enemigo común se nos ocurrió que la idea de la contaminación, el calentamiento global, la escasez de agua, la hambruna y otros problemas similares se ajustarían al objetivo. Todos estos peligros son causados por la intervención humana. Por tanto, el verdadero enemigo entonces es la humanidad misma. Pensad lo que queráis. El señor Bill Gates, hace 9 años de esto, en la conferencia que hizo en TED 2010, el mundo de hoy tiene 6.800 millones de personas, no millardos, millones. Y es probable que alcance los 9.000 millones. Pero si hacemos un buen trabajo con nuevas vacunas, atención médica, servicios de salud reproductiva, podríamos reducirlo tal vez un 10 o un 15%. Eso lo dijo hace 9 años. Ahora seguro que el incremento sería bastante superior. ¿Por qué creéis que tiene tanta intención, tantas ganas de que os vacunáis por la gripe, por todo? Pero vacunaros. Marvin Herdon nos dice que metales como el aluminio, bario, hierro, estroncio, manganeso, plutonio se acumulan en el cuerpo, particularmente en el cerebro, y son las razones del por qué el Alzheimer, el Parkinson y el autismo están actualmente alcanzando niveles epidémicos. En cuestión de una década, las enfermedades neurodegenerativas, los ictus, los tumores, los derrames cerebrales se han disparado, afectando cada vez a gente más joven. Enfermedades que eran reservadas para gente mayor, cada vez gente más joven las tiene. Martin Luther King nos decía que lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos, que es lo que hacemos nosotros. No puedo también dejar pasar la sensibilidad química múltiple, que es una enfermedad que cada vez hay más personas que la padecen y que el Parlamento Europeo la ha incluido dentro del número creciente de enfermedades vinculadas a factores medioambientales. La Asociación Catalana dedicada a los síndromes de sensibilización central nos habla de la fibromialgia, de la síndrome de fatiga crónica, de la encefalomielitis miálgica, la sensibilidad química múltiple, la electrohipersensibilidad. Cada vez más personas tienen. Bueno, preguntar, y todo esto que es como también un poco aterrador, ¿cómo protegernos de esto, no? ¿Cómo protegernos de esta dispersión de tóxicos con metales pesados? Pues bueno, ¿cómo entran de entrada estos metales en nuestro cuerpo? Mediante vacunas, pesticidas, transgénicos, dispersiones tóxicas aéreas por geoingeniería, cosméticos, flúor, pescado azul, aditivos alimenticios, medicamentos, amalgamas dentales, alimentos enlatados y más. Pero imaginad a qué estamos expuestos. El doctor Chris Exley nos dice, es un doctorado en ecotoxicología del aluminio, nos dice que los niños menores de 2 años están siendo vacunados con casi 5 microgramos de aluminio. Si los bebés están siendo expuestos a un nivel inusualmente alto de aluminio, desde el momento en que se conciben, podrían enfrentar un mayor riesgo de enfermedades neurológicas más adelante. Es evidente.
El cilantro, capaz de movilizar y depurar el mercurio, el aluminio y el plomo de los huesos y del sistema nervioso central. Y el alga clorela, que activa funciones de desintoxicación eliminando los metales pesados y neurotoxinas por las heces. La unión del cilantro y la alga clorela, nos lo dice el doctor Klinghardt, que ahí tiene un protocolo interesante para revisar, es que mientras el cilantro moviliza y depura, la alga clorela elimina. El ajo debido a su contenido en azufre hace soluble el daño causado por los metales facilitando su eliminación por el riñón. Tiene también selenio, que protege del mercurio, el aluminio, el cadmio. Las vitaminas C y la vitamina E, importantísimos protectores cerebrales, estimulan el sistema enzimático del hígado. La vitamina E protege del aluminio y la acumulación de plomo. Estos alimentos, el aceite de oliva, los frutos secos, el aguacate, eran portadores de vitamina E. La vitamina B12 también restaura las neuronas afectadas y tiene sus propios efectos desintoxicantes. Junto al protocolo del Dr. Klinghardt, también podáis ver el protocolo que tiene la doctora Wendy Myers, que es del Instituto de Dr. Josep Mercola, que también tiene unos protocolos de protección, de desintoxicación muy buenos. El magnesio, que facilita todos los procesos enzimáticos del cuerpo, facilitando la desintoxicación, las espinacas, aguacate, frutos secos, legumbres. La vitamina D, que al disminuir la radiación solar por estas acciones de geoingeniería que tapan el sol, tiene un efecto protector contra la aparición de tumores de tipo epitelial, cáncer de próstata, pulmón o mama. Importante tomar vitamina D. Diversas empresas fabrican ya y envasan extractos naturales elaborando ese tipo de medicamentos que favorecen eliminación de metales pesados. Por ejemplo, Soria Natural tiene uno que hay extracto seco de cilantro, clorela, selenio, vitamina C y ácido alfa-lipoico. En el prospecto pone, entre otras cosas, que hay altos niveles de mercurio derivados de los productos procedentes del mar, que si el aire que respiramos lleva humo o polvo en suspensión rico en varios metales pesados, que si la contaminación con ese tipo de tóxicos están ampliamente distribuidos en el medio ambiente que nos rodea. Todo lo pone en su ficha técnica. Hay muchos otros desintoxicantes de metales pesados, pero claro, el tiempo es corto y no podemos extendernos, pero hay muchos más. En estos protocolos que hemos citado, la doctora Myers o el doctor Klinghardt, se pueden ver muchos que nos pueden también reforzar. ¿Podemos hacer más? Bueno, aparte de poner en la bicicleta unas pantallas solares, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver, una forma de proteger el cerebro de intoxicaciones. Muy fácil y muy económica. Apagar la tele. Es tóxica total. Tóxica total. Nos puede ayudar. Otra, informarnos mejor, cuestionar mejor, saber ver dónde está la información que hay que pasar, la información que hay que ver, la desinformación que hay también, ¿no? Cuestionar las cosas, ¿no? Y esta información poderla compartir. Es interesante poder compartir con nuestros amigos, los compañeros, con algunos familiares a veces que nos tratan de locos, pero poderla compartir con gente que esté atenta a esto. Colaborar con grupos y entidades para hablar de ello, qué podemos hacer, cómo podemos denunciar, cómo hablar, colaborar con grupos y ser más activos, montar concentraciones, manifestaciones, reuniones como lo que estamos haciendo ahora, ser un poco activos. Pero sobre todo no nos quedemos en el sofá de casa clicando, sí, muy bien, muy bien, somos cojonudos. No, dejamos el clic activismo de sofá para vagos de una vez.
Y acabamos ya con una frase de Vandana Shiva: dejar que los sistemas de agua, los sistemas alimentarios, los sistemas climáticos sean destruidos es la estupidez que nos gobierna hoy. Nuestro desafío realmente contra la estupidez. Muchas gracias a todos por luchar tan arduamente por el futuro. Y decir que colaboran en esta reunión Programa Social Blau, Sociedad Catalana de Ser Blaus, Recuperando Cielo.es y Chagall.